Ya te veo, Pardo. Bueno, el alcalde de Sevilla le he entrevistado muchas veces. No sé si además de ser abuelo tienes algunos planes inmediatos. Sé que te tienes que ir a presidir un consejo. ¿Qué más da? ¿Qué más da? No, Si hace no. un tiempo en Sevilla estupendo y además, total, vas a estar viendo las fotos Una, de la nieta. una junta de gobierno que es distinto que un consejo. Parece que el consejo tiene otra connotación. Yo Sí, decidí que era la alcaldía, es una junta de gobierno y ya. y es resolver los problemas de los sevillanos. Bueno, comentábamos, y allí ayúdame, Dieter, y yo estoy de acuerdo con Paco Rosell. Hay que decir que Pedro de Tena lo ve con más escepticismo por la posibilidad de que las encuestas varíen. Es verdad que se ha producido también un fenómeno, se está viendo en Cataluña, donde Ciudadanos, en la última encuesta, es tercera fuerza a punto de alcanzar a la segunda, que es Esquerra Republicana, que hace solo 6 meses era la primera con ventaja. Es decir, está habiendo una volatilidad del voto que no se ha producido jamás desde que hay democracia en España hace 35 años. Esta volatilidad puede afectar a los partidos. Al final los aparatos van a mandar, o bien el hecho mediático, porque estamos hablando de dos partidos, Podemos y Ciudadanos, que se basan en el éxito mediático de sus líderes, más que en una estructura tradicional, etcétera. ¿Cuál es tu opinión? Bien, pues yo creo que, y sabes que me caracterizo por decir lo que pienso, no lo que cada uno pueda considerar en un momento determinado que es oportuno más o menos. Y creo sinceramente que hay un hecho determinante. En primer lugar, creo que quienes tienen las fórmulas y las soluciones para resolver todo este problema son los dos grandes partidos. Y es verdad que cuando se produce una dispersión del voto, cuando surgen grupos que de buena primera de no tener nada empiezan a tener mucho, que después vuelven a caer, que desaparecen, eso significa que no hay, en el fondo, no hay, pues creo que la suficiente estructura para que pueda aguantar ese voto. Pero sí es cierto que o el PP y el PSOE se ponen las pilas y deciden que la gente tiene que confiar en nosotros porque la política no tiene que ser permanentemente ese medio, sino que hay que saber estar, entrar, salir, en fin, que creo que tenemos que tener algo importante con los ciudadanos y es poder mirarlos a la cara, que es lo que yo siempre digo aquí. Por eso yo no podía continuar en política presidiendo el PP regional. Mi compromiso era con Sevilla y con mucho respeto le dije a mi partido que atendía en un momento determinado unas necesidades y unos requerimientos que me pidieron, pero que yo tenía que seguir con Sevilla. Entonces yo creo que lo que no se puede es traicionar lo que uno dice, porque entonces uno se queda sin argumento. Si un político se queda con argumento, ¿qué le va a decir a la gente? Y al final pues se produce el distanciamiento que hoy día estamos viviendo y que creo que es perjudicial para toda la sociedad que haya ese distanciamiento entre la política y los ciudadanos, y que cuando se produce lo que no le podemos echar la culpa al pueblo o a los ciudadanos. También nosotros tenemos mucha culpa y nos tenemos que aplicar cuentos y ser claros y sobre todo ser muy serios a la hora de comprometerse con la gente. Bueno, Dieter. Decías antes, Federico, un dato que a mí me parece importante, sobre todo para cómo se van a vivir estas campañas en Andalucía, y es que casi la mitad de los votantes a los que les han preguntado qué van a hacer, o no lo quieren decir en público, o no saben qué van a hacer. Hay que decir que el voto oculto en Andalucía, como en Cataluña, es especialmente importante, pero algunas veces ha dado sorpresas y otras ninguna. Sí. Es decir, que tampoco ha tenido un comportamiento. En general, el PP ha tenido un voto oculto, sobre todo en Cataluña. En Andalucía también ha habido un voto oculto, con lo cual pues se le imputan en las cocinas de las encuestas 1 o 2 puntos más, depende de las provincias, depende de las zonas, etcétera. Pero la situación ha cambiado tanto, se ha televisado tanto la situación, que tampoco es fácil saber ahora qué va a pasar con tanto indeciso, ¿no? Sí, pero yo tengo la impresión de que en esta ocasión parece que hay mucha gente que realmente no sabe qué va a hacer con su voto. El señor Zoido tiene sentado a su izquierda a 2 de los periodistas que más se han jugado el tipo por denunciar la corrupción que ha sufrido Andalucía en los últimos 30 años. Y lo de jugarse el tipo es verdad. Y sin embargo, yo en el inicio de campaña todavía no se sabe, pero en la precampaña no he visto que el Partido Popular de Andalucía esté denunciando esa corrupción como podrían hacerlo, porque tienen de todo para elegir, como en un supermercado. ¿Qué quieren? Facturas falsas, ERES, cursos de formación.
Operaciones Edu 2... PSOE, UGT, comisiones, De todo. Tal, Gordillo, o sea... ¿Eso va a ver, cambiar en la campaña electoral? El Partido Popular, que aquí en Andalucía, como decía Zoido, sí que puede mirarles a los ojos. En otras partes no lo sé, pero en Andalucía sí. ¿Va a cambiar en la campaña electoral y van a empezar a hacer lo que están haciendo periodistas como los que tienen sentados a su izquierda? Bueno, yo creo que, en primer lugar, coincido con lo que ha dicho, porque si hay personas que han padecido lo que es más de 30 años de un mismo partido en el gobierno, que aquel que se separaba se las hacían pagar, son estos señores que están aquí. Y han escrito siempre lo que ellos creían, lo que pensaban, y han buscado siempre la verdad. Por tanto, la verdad que son un auténtico ejemplo. Pero bueno, yo creo que la corrupción en Andalucía es que es algo que es verdad que está ahí, es que no hay que inventarla, no hay que tener hipótesis. Yo me he caracterizado siempre por decir que el que la hace, la paga. Y yo soy magistrado, y el día que termine, porque los ciudadanos no confíen en mí, volveré otra vez a ser magistrado y me ganaré otra vez la vida con lo que yo soy y he sido. Ahora estoy circunstancialmente en política. Pero con esto, ¿qué quiero decir? Que es que es verdad que también habrá que poner encima de la mesa qué es lo que están haciendo, porque es que o seguimos lo mismo, porque resulta que yo he visto cómo se iba Griñán y antes había ido Chávez y no se iban por curiosidad, se han ido porque la justicia le iba pisando los talones, como se ha demostrado que están ahora mismo pendientes de ser citados en el Tribunal Supremo. Que vayan con presencia de abogados. Eso significa que van en condición de imputados. Pero, Juan Ignacio, precisamente como magistrado, o sea, yo creo que para alguien como tú, que además que sé que crees en eso por tu profesión y porque nos conocemos hace muchos años, probablemente lo más, para mí, lo peor que ha sucedido en esta legislatura es el día en que, después del discurso de investidura de Mariano Rajoy y del primer discurso del malvado Ruiz Gallardón, ministro de Justicia, donde pronuncia una frase brillante. Digo malvado no por la frase fue lo único decente que yo le recuerdo, pero fue una frase muy brillante, porque hay malvados tontos y listos. Este pertenece a los listos. Oye, yo, malvados por lo menos que sean listos. Bien, dijo, este gobierno, refiriéndose al de Mariano Rajoy, va a acabar con el obsceno espectáculo de que los políticos nombren a los jueces que pueden juzgar a esos políticos. Dicho lo cual, al año siguiente, en aras del consenso, no fue el 80% del Consejo del Poder Judicial, fue el 100% de los miembros los que recogen los políticos, incluyendo una punta, un sobrero para Izquierda Unida, que estaba el pobre sin poder debutar en esa plaza, que es una plaza que imagino que para un magistrado le produce erisipela, porque la idea de que Cayo Lara nombre un magistrado tiene que ser temible. O sea, quiero decir, no es eso. Se puede discutir, bueno, se puede lamentar la política fiscal del PP, la política con respecto al separatismo catalán, se puede blasfemar por Bolinaga, pero la independencia judicial, que es una de esos dos partidos emergentes, que es uno de los principios del PP, de toda la vida, pero de siempre, y con el que este gobierno llegó al Parlamento y hace el discurso de investidura a Rajoy con 11 millones y pico de votos y una mayoría absoluta, y el ministro de Justicia lo hace con esa frase tan rotunda, ¿no es ese el mayor fracaso de orden moral y también el que personalmente a un juez más le tiene que fastidiar? Porque ¿qué necesidad había de arriar esa bandera? Federico, si me permites, abundando un poco en la pregunta que acabas de hacer, yo además te voy a añadir un hecho absolutamente obsceno que se va a producir. No ha trascendido demasiado para la gravedad que tiene. El juez que va a instruir el caso de los ERES en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a los aforados que fueron consejeros de la Junta, fue nombrado por el Parlamento andaluz, es un profesor de Derecho Político, no es un juez de carrera, a propuesta del Partido Socialista. Esta es la persona que va a instruir en el TSJ, en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el caso de los ERES. ¿Cabe hecho más obsceno que ese? Sí, cabe. Es que, cabe. Supongo que sí, pero muy poco. El juez que ha heredado el caso Gürtel, del caso Ruz, que se llama De la Mata, era la mano derecha del secretario general técnico del ministro Camaño, que pertenece, y hace alarde de ello, a la masonería, es decir, a una sociedad secreta, al margen de otras consideraciones, no sé a qué rama de la masonería, si a la PIDUE, el rama regional criminal, que está entre Milán y Palermo, si pertenece al rito escocés, al francés o tal, y que además es autor de un proyecto constitucional para destruir España legalmente, para despiezarla. Este es el ministro Camaño. Pues su mano derecha,
es la que va a sustituir el señor de la Mata, que es el que lleva el 80% del maldito ministerio de Caamaño. Mira que han sido malos los ministerios de Justicia, incluido el del furtivo cazador Bermejo. Pues Caamaño era muchísimo peor que Bermejo. Este es el que va a instruir Gürtel. Imagínate con qué criterios de probidad, etcétera. Quiero decir, y vuelvo a la pregunta, ¿qué se siente? Bueno, yo no la voy a rehuir. Vamos a ver, yo creo que la justicia es la gran asignatura pendiente que tiene la democracia española. En primer lugar, desde el punto de vista político, que quiere bien definido la división de los poderes. Tiene que quedar nítidamente definido y hoy por hoy, pues la verdad es que está con unos espacios donde hay mucha confusión, porque unos terminan nombrando siempre a quien tiene después que nombrar a los jueces para cada uno de los destinos. Y después, en segundo lugar, además de la definición política, tenemos que arreglar el problema que hay entre las autonomías. No puede ser que el Ministerio tenga unas competencias, el Consejo General del Poder Judicial otras, las comunidades otras, y al final te dicen a los ayuntamientos, cédeme un local para que yo pueda poner ahí un juzgado. Pero bueno, aquí ¿quién de verdad organiza todo este tema? Por tanto, hay que hacer una definición política que de una vez por todas aclare cuáles son los campos de cada uno y después la administrativa. Bueno, pero ¿por qué no lo ha hecho tu partido? Bueno, pues la verdad es que no es fácil. Cuando le votamos para eso. Bueno, yo ya no le voté, pero voté a UPyD, que pedía lo mismo que el partido. Y además, cuando oí a Rajoy, de Rajoy dudé, pero Gallardón, como es tan falso, digo lo mismo, dice la verdad. O sea, cuando dijo esa frase que era tan rotunda y además con el que estuvo de acuerdo, hubo una encuesta después, el 90 y tantos % de los españoles aprobaba lo que había dicho Gallardón, cosa que no sucedió nunca en su vida ni en la historia de España. Va y unos meses después, no llegó al año, dice en aras del consenso, hagamos lo que dice el PSOE, pero peor, vamos a echarle el sobrero de Núñez Cubillo a Izquierda Unida a ver si puede con él. Y pudo, dijo, yo también quiero un juececillo de estos, que ni son jueces ni son nada, no se sabe lo que son. Fue su cuota. Y como le dan la cuota, pues se llega al consenso. La cuota aparte, que decía Felipe. Mire, don Federico, aquí cuando yo conocí, siendo joven, yo fui juez con 25 años, y cuando yo llegué a la carrera judicial, acababa de aprobarse la Constitución y de constituirse el Consejo General del Poder Judicial, que era un órgano nuevo, porque antes mandaba el director general de turno, que era el que ponía a los jueces y el que nombraba a los presidentes de la audiencia. Ese modelo de consenso de la Constitución, en cuanto ganó Felipe González, siendo ministro Fernando Ledesma, se lo cargó. 1985, Ley Orgánica del Poder Judicial. Se cargó el modelo. Después ese modelo ha seguido así. Es verdad que el Partido Popular siempre lo ha llevado en su programa, la separación efectiva de los poderes, y al final recuerdo que en la última etapa del presidente Aznar se llegó a un consenso. Maldito sea, el de Michavila y López Aguilar, lo recuerdo bien porque me peleé con los dos. Bien, bueno, pues aquel consenso que se llegó, en cuanto ganó Zapatero, se rompió el consenso. También. Y entonces, sí, pero el consenso ya era malo, ¿eh? Entonces, ya era malo, era el pacto por la justicia, repartámosla. Coincido con su valoración. Sí. Era malo. Pero por lo menos se había abierto una vía en la que se podía hablar para ver qué es lo que hacemos. Y al final llegaron y lo hicieron. Y también después llegó el Partido Popular, se han corregido algunas cosas, pero la división no está clara y queda mucho por hacer. Bueno, la última cuestión. ¿Qué esperas de Sevilla en estas elecciones? Bueno, yo creo que Sevilla debe de reaccionar. Debe de reaccionar, no como reaccionó en las municipales, pues ahora debe reaccionar. Tenemos tantísimas cosas pendientes los sevillanos de la Junta de Andalucía que no podemos seguir igual. Aquí en Sevilla, si desde luego el ayuntamiento no hubiese podido sanear sus cuentas como la hemos saneado, hubiera sido imposible que estuviéramos ahora mismo atendiendo pues todos los problemas sociales que tiene nuestra ciudad, porque estamos dedicando mucho dinero a los temas sociales, porque aunque es necesario que hacer muchas cosas, hay que establecer prioridad. Y hay gente pasándolo mal y hay que atenderlo. Y son obligaciones y competencias de la Junta que no las atiende. Pero además tenemos un problema de la tasa de desempleo, en especial la juvenil. Y la Junta de Andalucía al Ayuntamiento de Sevilla no le ha concedido ni una escuela taller, ni un taller de empleo, ni una casa de oficio, ni en el 2012, ni en el 2013, ni en el 2014. Pero cuando hablamos y le llevamos unos proyectos para poder seguir construyendo cosas que permitan que vengan nuevas empresas y generar economía, riqueza y por tanto empleo, y no le pedimos dinero, como es un puente en la Cartuja, me dicen no, porque afecta desde el punto de vista de la estética y además a bienes que son, pues bueno, que están protegidos. Pero bueno, y la torre que está al lado no afecta. Es decir, es que ya no le pido dinero, lo que pido es que nos dejen construir cosas.
Entonces, todos esos bloqueos permanentes de la Junta de Andalucía se tienen que desbloquear. Y yo por eso a los sevillanos lo que le pido es, como creo en ello, que reaccionemos y que digamos, ya está bien. Y creo que hay que tener un gobierno que sea aliado con Sevilla. Porque es que resulta que en Sevilla nos critican fuera de nuestra ciudad y fuera de nuestra provincia, en otras, porque piensan que hay un centralismo sevillano, y resulta que aquí las únicas inversiones son las que la Junta hace en sus propias consejerías, pero no en bienes para la propia Sevilla. Por eso yo quiero que el pueblo sevillano reaccione y que diga, ya está bien, vamos a tener un cambio, porque como estamos no podemos seguir. Y yo pido que haya un gobierno que analice las necesidades de Sevilla, que ayude al Ayuntamiento de Sevilla, que ayude a la sociedad sevillana y que entre todos seamos capaces de seguir creciendo. Yo me siento orgulloso de ser sevillano, yo creo en los sevillanos, pero quiero una Junta de Andalucía y creo que tenemos que tener un presidente pues que crea también en los sevillanos, porque no por el hecho de nacer en Triana se están resolviendo los problemas de Sevilla, y por eso yo tengo que levantar la voz, porque soy un inconformista. Pues es que creo que Sevilla se lo merece, y ya está bien de que nos estén continuamente coartando y sobre todo eliminando la posibilidad de crecer. bueno, como tienes Junta de Gobierno, bueno, ¿y la nieta? La neta, bueno, eso es un aspecto personal de la vida de uno, pero ¿qué quieren Hombre, que le dado diga? que la presidenta de la Junta aún no ha nacido el Rorro y ya lo pasea por todas partes. Es más, primero dijeron que eran trillizos. Bueno, eran pentillizos, después cuatrillizos, después trillizos, luego eran gemelos y ahora es un niño más gordo. Entonces, hombre, yo creo que ya está aquí y que será una futura contribuyente. Espero que no una víctima del PSOE andaluz, aunque nunca se sabe, ¿eh? Porque claro, después de 30 y tantos años, en fin. Por curiosidad, como estamos en un centro educativo, ¿dónde te gustaría y cómo que estudiara tu nieta? Pues yo creo que al final serán los padres los que lo tengan que decidir. Uno como abuelo disfruta viendo, pero serán los padres que lo digan. Yo lo que sí le puedo decir que a mí Bueno, enseñaron... esta cesión de poderes es admirable. Claro, O sea, claro. en un abuelo que manda, decir, No. no, los padres, yo No, claro, es que... ¿Qué va a pensar? Yo no sé mi hijo, que seguramente como joven pues se rebelaría. Oye, déjame que lo decida yo. Sí. Pero ¿qué pensaría mi nuera? Yo no quiero llevarme mal con mi nuera, ni muchísimo menos. Pero mire, lo que sí le puedo decir, qué es lo que me pasó a mí en mi vida y lo que yo le he enseñado. Y eso es lo que yo quiero y creo que le debemos trasladar a la sociedad. Yo fui un niño que nací en Montellano, que me crié en Fregenal de la Sierra. Mi padre tenía una confitería, una fábrica de turrones y dulces. Murió con 44 años, yo tenía 12. Y bueno, pues tuve que estudiar con beca. Y gracias a que estudié con beca, yo recuerdo cómo mi madre me decía, oye, tienes que ser el ejemplo donde se miren tus hermanos. Pues al final todos hemos podido hacer aquello que nos gustaba y todos nos hemos ganado la vida. Y a mis hijos les dije, oye, lo único que os puedo dejar es que podáis estudiar. Y hemos estudiado siempre en la pública. Y no tengo nada ni contra la concertada, porque mi hijo sí estudió en la concertada. Yo estudié en la pública y después en la universidad pública. Y al final, ¿qué es lo que somos? Pues fruto del esfuerzo, lo que me enseñaron mis padres y lo que yo le he transmitido también a mis hijos. Yo es lo que quiero transmitir. Lo que sí es verdad que lo que tenemos es que darle oportunidades para que después el que se ha esforzado, el que está preparado, que pueda tener una oportunidad de salir adelante, que no se frustren a los mejores preparados que son los que tenemos. Yo no coincido con aquellos que afirman de una manera tan ligera que la juventud ahora no está preparada. Si están triunfando los ingenieros sevillanos, están triunfando en Alemania, están triunfando los arquitectos sevillanos en Chile o en Brasil, la tristeza es que no puedan triunfar aquí después de que han sido los mejores preparados. Así que yo animo a la gente joven a que se esfuerce, a que se prepare, porque al final ahí es donde está el éxito. Y no seguir estando como estamos, que hoy, cuando he estado consultando datos, digo, pues hay que ver qué barbaridad. Es que el fracaso escolar que hay en Andalucía es el doble de la media de la Unión Europea. Y nos quedamos tan tranquilos y pidan una oportunidad para seguir creciendo. ¿Seguir creciendo en qué? En que en lugar de que estemos el doble en el fracaso escolar, ir al triple. Entonces yo creo que es el momento de verdad de que la propia sociedad diga, hasta aquí hemos llegado, no me engañen más, porque esto es más de lo mismo. Yo he vivido la primera modernización, la segunda, la tercera, y ahora es otra oportunidad más para seguir creciendo, no sé en qué. Sí. Y creo que la sociedad pues tiene que rebelarse. Bueno, si Juanma Moreno o Moreno Bonilla hiciera estos mítines, yo creo que no habría perdido 18 puntos en intención de voto.
Bueno, muchas gracias al alcalde de Sevilla, que tiene que irse a trabajar, y muchas felicidades. Muchas gracias, don Federico, porque lo veo en plena forma. Lo estamos, Lo veo en plena forma. Lo estamos. Y nos vemos antes de las municipales. Por supuesto. Porque vamos. Yo le tengo que agradecer a él, que es verdad que en momentos en los que poca gente creía en mí como político, siempre me dio la oportunidad de hablar. Yo me acuerdo con aquellos casos de Mercasevilla y las mariscadas y todo aquello. Señor. Decían, Siempre me dio... Decían, pero ¿quién es? Digo, coño, un tío que denuncia a unos ladrones. Y decía don Bernardo, ¿estás seguro, hijo? ¿Estás seguro? Digo, sí, padre, estoy seguro. Que han robado es seguro. Y era seguro. Bueno, muchas Pero gracias. fijaros, y antes de irme, por dejar un ejemplo y sobre todo dar mucho ánimo a quien quiere un cambio. Y es que en el año 2011, el mismo día que comenzaba la campaña electoral, que es lo mismo que sucedió ayer, salieron también la encuesta del CIS. Sí. Y yo recuerdo que salieron los titulares del día siguiente en los periódicos. Volverá a reeditarse el pacto de Izquierda Unida y PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla. Sí. Otros decían, Zoido no gobernará Sevilla. Bien, llegaron las elecciones y sacamos 20 concejales. Yo siempre le estaré agradecido al pueblo de Sevilla de aquella confianza, y le vencimos también hasta el propio CIS. Eso está muy bien. Pero le vencieron los sevillanos. Si lo hubieran cerrado. Bueno, muchas gracias. Pero hubiéramos ido todavía, pues, con más paro. Pero entonces, en eso bien ganado. Bueno, buenos días.